Hoy tengo un invitado que es coautor de un libro que vale la pena leer, sobre todo si estás en el área o en el momento de emprender. Es de la editorial Versus Libros y voy a dejar que se presente. Está con nosotros Álvaro Díez Avilés. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Andrés. Encantado de estar con vosotros y con muchas ganas de compartir mi experiencia. Claro que sí, Álvaro. Cuéntanos un poco sobre ti, porque has escrito conjuntamente con Joseph María Balvé este libro que se llama El Batacazo Emprendedor. ¿De dónde nace todo esto? Pero cuéntame un poco tu historia personal, porque debe ser muy interesante cómo llegaste hasta aquí. Bueno, el libro fue el resultado de una historia de fracaso. Por ahí, luego, si quieres, vamos a ese punto que quizá es lo que con humildad, ¿no? Lo hace especial al libro, porque siempre encuentras experiencias y historias de emprendedores de éxito, pero el fracaso a veces es un poco más complicado, ¿no? En conocerlo en primera persona. En nuestro caso, pues fue algo natural que necesitábamos explicar y pues ha sido un poco un punto de inflexión. Nosotros seguimos siendo emprendedores, pero hemos encontrado también una vocación de explicar y de comunicar esos errores y hemos, pues bueno, complementado nuestro perfil, que ahora te explico, con el de docentes también, ¿no? Ah, Entonces, claro. bueno, mi formación es, como muchos de mis coetáneos, yo tengo 47 años, me formé en el antiguo BUPICO de aquí que existía, luego hice la carrera universitaria y pude empezar pronto a trabajar en departamentos de marketing, hice un MBA y cuando tenía unos más o menos, quizá, unos 8 o 9 años de experiencia, me puse por mi cuenta a trabajar en una agencia de marketing y Ujú. ahí es un poco donde empezó mi espíritu emprendedor. Yo estaba trabajando en una agencia de marketing y pensé, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces fue ahí Claro. donde empecé de emprendedor. Entonces rápidamente me fue, pues bueno, yendo bien porque soy trabajador, no por otra cosa, y al final, pues llegué a un momento en montar una empresa un poquito más a mi persona. Ya conocéis que las agencias de marketing y cualquier agencia vende un poco el tiempo, ¿no? Ahí lo que se comercializa, por decirlo así, son horas hombre, horas de consultoría, horas de asesoramiento. Entonces Claro. yo quería hacer algo que funcionara sin mí. Y es por eso que empecé a hacer un supermercado online. Aquello empezó en el garaje de mi casa y se hizo muy grande, se hizo tan grande como para servir a toda la comunidad autónoma de Cataluña. Teníamos 3.000 clientes activos, llegamos a 35 trabajadores y un poquito, pues ahí fue la historia que fue un emprendimiento al uso, ¿no? Con más riesgos, con inversores, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por desgracia, duró 6 años y en 2017 tuvimos que cerrar y de ahí pues, tuvimos un año, 2 años. A mí me costó más el encajar ese cierre y el encajar ese no éxito. A mi socio le costó menos y un poco ahí yo tuve la necesidad de empezar a escribir el libro y al final él, mi socio, también lo vio muy interesante y entre los dos lo pudimos contar y luego tuvimos también la suerte de encontrar una editora independiente que valoraba la historia Claro. y bueno, y lo publicamos. Y esa es un poquito la historia y si quieres, pues puedo explicarte un poquito más en detalle el propio emprendimiento y los errores y ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, porque hoy en día la palabra emprender es lo más normal, Mm, se escucha mucho, se habla mucho, sí, leyes que apoyan, entre comillas, al emprendimiento, muchas historias con el emprendimiento, programas que se dedican al emprendimiento. Realmente Metaempresas trata de dar ese ejemplo a otras empresas que no pasen por lo mismo, que no cometan mm, los mismos errores, que no hagan las mismas cosas, y allí es donde tratamos de captar la atención de nuestros ejecutivos, ejecutivas, empresarios, empresarias, y en una cultura en donde el fracaso está mal visto, Álvaro. O sea, ujú.
fracasar aquí ya eres un perdedor, olvídate, retírate, no sé, ponte a tejer o hacer otra cosa porque ya es como una etiqueta, ¿no? Un estigma el fracasar. Sin Sí. embargo, vosotros habéis aprendido. Ahora sí, cuéntame un poco el batacazo emprendedor. Dice, aprende de nuestros errores y alcanza el éxito. Pero quiere decir que, bueno, me contarás, pero ¿habéis fracasado y no? ¿O habéis fracasado y habéis resurgido de las cenizas como el ave fénix? Sí, lo del fracaso es un término muy malinterpretado, yo creo. El fracaso es necesario. En la vida, el fracasar de forma controlada, ¿no? Es algo muy bueno, te hace aprender. Al final aprendemos de los errores, no se aprende de los éxitos. Los éxitos, al final traen felicitaciones, pero no tantos aprendizajes, ¿no? Eso es una frase que me gusta mucho decir, y es cierto, al final un éxito yo creo que no aprendes tanto como un fracaso cuando tú eres consciente de ese fracaso. Y en nuestro caso fue un fracaso empresarial. Yo tenía muy interiorizado el hecho de querer hacer grande la empresa e intentar, pues bueno, tener esa ambición, ¿no? De tener un supermercado online trascendente que luchara de tú a tú con los grandes players del sector, pero al final fue un fracaso empresarial, pero no fue un fracaso personal, Claro, porque por suerte pudimos ser inteligentes en los momentos clave, las decisiones económicas que te pueden costar pues tu vida, pues al final un emprendedor, cuando estamos hablando ya de negocios que facturan millones de euros, puedes tener errores que te pueden costar tu vida o tu higiene económica futura y de tu familia, ¿no? Eso por suerte no nos pasó. Entonces, ok, una vez encajas el fracaso empresarial, puedes incluso ese fracaso personal no existe. Es de alguna forma un aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado y eso yo lo he asimilado y de hecho todo lo que estamos haciendo ahora es gracias a ese fracaso. Y el ejemplo que siempre decimos es que ese mismo año del fracaso, del cierre de la empresa, nos llamó un grupo editorial, el más grande de España, para ayudarles a digitalizar uno de sus verticales. mm, Eso demuestra que esa cultura que dices, Andrés, de la estigmatización del fracaso, de alguna forma en algunas personas, ¿no? Lo empiezan a interpretar como una experiencia válida, como mínimo para no volver a tomar esas equivocaciones, ¿no? Y se busca gente que se haya equivocado, gente que se haya arriesgado para, bueno, equivocarse menos. Y de ahí un poco el título, ¿no? No pretendemos tener, por supuesto, una receta mágica, pero sí que es verdad que si aglutinas varios de los errores, puedes bueno, evitar mucho tiempo tirado a la basura y mucho dinero, ¿no? claro. Y en este caso, la experiencia o el fracaso, ¿en qué se basó? ¿En ese supermercado digital que fracasó? ¿Y cuáles fueron algunos de las trabas? Porque obviamente en el prólogo del libro habla un poco de cuando te cortan las alas, cuando te cuesta crecer, cuando tienes problemas continuos, digamos, ¿cuál fue el enfoque equivocado? Sin revelar, por supuesto, el contenido del libro, pero un poco para más o menos ubicar, qué puede encontrar una persona que quisiera leer el libro y conversar con vosotros y saber más. Bueno, damos algunas claves desde el inicio de la empresa hasta cuando muere, que por decirlo así, evolutivo. Es decir, nosotros empezamos de cero. Y Ujú. cuando empiezas de cero, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Cuando tú vas a pedir consejo a cualquier persona, esa persona te da el consejo, pero a veces no te lo modula en el estado de madurez de tu empresa. Tú necesitas un consejo de cualquier tema, diferente cuando estás empezando, de cuando estás creciendo y de cuando estás cerrando incluso. Eso por un lado, es decir, que nosotros intentamos modular los consejos en función del estado de la empresa. Luego también identificamos elementos en los que, por mucho que pensamos que sí, que es verdad que hay mucho emprendedor, hay muchas startups, al final, cuando vas a hablar con expertos, por ejemplo, de fiscalidad o con expertos incluso de logística, son expertos, pero de lo mismo, es decir, de un estado de madurez. Es como un gestor de una empresa que gestiona centenares de camiones cada semana, pero cuando tú le dices, oye, ¿cómo puedo empezar a vender
productos, ¿no? Desde cero, pues no sabe cómo hacerlo. Y con esa óptica, la de ponerte en el lugar del emprendedor desde cero hasta 1000, es un poco la esencia. Luego también explicamos bueno, los errores que tuvimos con los inversores. Al final, cuando eres un emprendedor y ves que alguien invierte en tu empresa, es como si fuera pues lo más excitante que te puede pasar. Y entonces ahí es muy bueno ser frío, ¿no? Ser frío y decimos consejos como, por ejemplo, que igual cuando tú vas a una entrevista de trabajo y a veces los candidatos se sienten a veces en inferioridad de condiciones con el entrevistador y se sienten entrevistados ellos, pues al final los candidatos que tienen cierta experiencia saben que ellos también tienen que escoger a esa empresa y también tienen que hacer preguntas. Y al final es una relación de igualdad. Lo mismo con los inversores. Los inversores te tienen que hacer preguntas, pero tú también tienes que escoger al inversor. Y Claro. muchas veces eso se olvida, porque luego te puede pasar factura, como nos pasó a nosotros. Nosotros, por ejemplo, creamos una bola de nieve donde necesitamos un dinero para sobrevivir, el famoso burn rate, que nosotros queríamos, bueno, íbamos facturando cada vez más, pero también teníamos cada vez más estructura. Incorporamos inversores y esos inversores no fueron la mejor decisión. Esa gestión esa decisión y es selección de inversores y luego la gestión de los inversores nos pasó factura y son consejos que también damos. Otros consejos que damos también son cuando cerramos la empresa. Yo tengo formación jurídica. He estudiado la figura del concurso de acreedores, la suspensión de pagos, ¿no? La he estudiado y en su momento me la sabía. Pero la realidad es que cuando tú cierras una empresa, lo que está marcado en la ley es algo que lo puedes leer, pero cómo se aplica a tu empresa y a tu persona es algo muy desconocido, muy desconocido. Se te generan un montón de dudas, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que son al final muy prácticas. eh, y te he hablado de algunas, pero me vienen a la cabeza otras. Por ejemplo, cómo crecer desde cero, cómo buscar clientes, también lo decimos. O sea, al final el emprendedor es un mago, ¿no? Que tiene un montón de, de cosas que hacer y todas tiene dudas. En todas tiene dudas. Yo no conozco emprendedores sin dudas. Entonces, la gestión de la incertidumbre y de la duda es algo innato al emprendedor, ¿no? Pero este libro lo que intenta es, bueno, tener un poquito más de información para que esas dudas, como mínimo por la experiencia, sean las menos. Nos hemos encontrado cuando éramos emprendedores, por decirlo así, novatos, o que íbamos a, lo que te decía, a preguntar no solo a expertos, también íbamos a preguntar bueno, estas instituciones que a veces ayudan a los emprendedores. Y como te digo, las respuestas eran poco prácticas. O sea, te encontrabas con consultores que a lo mejor no habían sido emprendedores, ¿no? Mm. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que como emprendedor, a mí, como mínimo, por eso lo hicimos y ya te digo, con humildad lo decimos, es un libro que me hubiera gustado tener cuando empezaba a emprender. ¿Por qué? Porque es bastante descarnado, ¿eh? O sea, intentamos darle una visión optimista, porque lo somos, pero explicamos todo cómo fue y cómo lo vivimos. Y eso es un poco la originalidad del libro. Cuando estábamos hablando con Sofía, la editora, Ujú. eh, eh, pensábamos, oye, ¿por qué lo quieres publicar? Empezamos a hacer un poco de estudio de mercado, de qué otros libros de emprendimiento con esta óptica hay. Y encontramos solo uno, que además es un bestseller, y que realmente era un compendio de historias de emprendedores que explicaba una persona. Entonces, es un libro muy bueno, muy recomendable también, pero la diferencia es que en este explicamos nuestra historia y la intentamos trasladar, ¿no?, al resto de las personas con una cierta ambición de que lo que nos ha pasado a nosotros en una cosa muy específica se puede trasladar a más personas, ¿no? Y no nos ocultamos, pues bueno, errores que también nosotros tuvimos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo. Pues primero de todo, la selección de los inversores. Eso Vale. fue en nuestro caso, un error importante. De hecho, nuestro herida de muerte, por decirlo así, vino porque uno de los inversores no quiso continuar y contaminó al resto. Justo antes de la pandemia. Como sabes, nosotros estábamos en un negocio donde nosotros crecíamos de forma natural y de forma
pagada, crecíamos a doble dígito y a triple dígito. Entonces era algo que crecía de forma natural. Sin embargo, este inversor tenía otras aventuras con unos crecimientos todavía mayores. Entonces, por la regla de invierte en 10, ¿no? Y quédate con las dos, tres mejores como inversor, pues nosotros caímos. Entonces, el problema es que ahí no supimos gestionarlo bien. Otro error que tuvimos fue, por ejemplo, no ser agresivos en el crecimiento. Es decir, cuando tú eres emprendedor y tienes que pagar nóminas, a Claro. veces te quedan 2 o 3 meses de vida. Entonces nosotros, en vez de invertir en crecimiento, lo que hacíamos era pagar nóminas. Eso nos ahorró muchos problemas, muchos dolores de cabeza, muchos... em, em, sí, al final no somos, quizá en ese momento no éramos emprendedores sin alma, ¿no? Entonces, eso nos provocaba que íbamos más lentos a veces. Sí, también, Y claro, perdón, que justo que sí, no. se retira tu inversor principal en el momento antes de la pandemia, en donde un mercado online se habría disparado, pues, potencialmente, porque obviamente la gente no quería salir, todo lo que fue el sector e-commerce creció durante la pandemia. Mm. Sea, es como justo antes de llegar a la meta, por una causa que no tenía nadie prevista, yo creo, nadie en su sano juicio tendría previsto un crecimiento tan inmenso en lo que es el sector e-commerce, y justo os pasó antes. Sí, así es. Eso es algo que en pandemia, bueno, te explico rápido. Em, esto fue en 2017-2018. En 2017 fue el cerrar y intentamos venderlo a un supermercado. Tuvimos 2 o 3 eh, supermercados muy interesados, pero este inversor pues no quiso dar ese tiempo de 4 o 5 meses. También es normal, al final no era algo, no era algo firmado. Esos 4 o 5 meses eran para visualizar los stocks y ver si teníamos compatibilidad, ¿no? Entonces, más o menos fue por 2017. 2018 nosotros tuvimos la suerte de seguir pensando, como te digo, nos llamaron de más lugares para ser consultores, pero en 2019 empezamos un negocio que era un embrión de lo que quedó. Nuestro negocio tenía varios elementos que lo hacían un poco no tan eficiente, ¿no? Porque teníamos furgonetas, teníamos repartidores, entonces vendíamos productos a lo mejor de mucho peso, como agua, como un supermercado, ¿no? Pero también teníamos otros elementos muy, muy, muy interesantes. Entonces, lo que hicimos en 2019 fue a petición de proveedores, de clientes nuestros, o sea, de proveedores que vendían sobre todo producto fresco, fue crear un software para ellos. Entonces, cuando llegó la pandemia, nosotros, por un lado, tuvimos esa visión amarga que tú decías de, jolín, si hubiéramos tenido este supermercado ahora sería un cohete, eh, porque además ya éramos maduros, no es que nos hubiera pillado de forma incipiente, no, ya teníamos una estructura, ya habíamos asimilado crecimientos muy, muy tensos, es decir, teníamos una experiencia para gestionar esos crecimientos. Em, y por suerte, en ese momento que llegó la pandemia, ya te digo, teníamos la visión amarga de si hubiéramos tenido nuestro supermercado online, ¿dónde hubiéramos llegado? Pero por otro lado teníamos también este otro negocio que empezó, que al final es un SaaS, un Software as a Service, de venta online de producto fresco. Y en 2019, 2020, 2021 estábamos operativos y tuvimos la suerte de coger coger esa ola también de otra manera, pero pudimos por suerte beneficiarnos de, como tú muy bien explicabas, esa situación tan imprevisible. Claro, los inversores yo creo que se tiraron de las orejas. Ahora esto es muy relativo porque en el food e-commerce han habido muchos players que han llegado a Madrid, a Barcelona, con un modelo muy, 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 bueno, es muy técnico esto, pero un modelo muy intensivo en capital y con propuestas de valor que realmente el cliente no quiere, con aquello de te lo llevo en una hora, la compra y cosas de esas, que han viciado mucho todo este entorno, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que nuestro supermercado podría haber encajado bien en la pandemia y sobre todo se hubiera sentado, ¿no? Te tengo que decir que ahora, después de la pandemia,
el online ha bajado muchísimo. La alimentación ha vuelto casi a cifras anteriores, 2, 3, 4 años antes de la pandemia, ¿no? Sí, a ver, obviamente la gente con la necesidad Mm. de salir, de pasear, de socializar, de andar nuevamente en las calles, pues uno de los atractivos era también ir otra vez al supermercado Sí, sin ninguna limitación, ¿no? mm, Y también con todo este miedo a veces a la escasez, eh, sí, basta que haya una amenaza de cualquier cosa y lo primero que se acaba es, no sé, lo que se le ocurra a la gente, ¿no? El papel toalé o cualquier otra cosa, algo un poco descabellado, pero sí, es la tendencia del momento, ¿no? Pero volviendo al caso de el batacazo emprendedor, estoy viendo, hay una parte en el libro que no sé si lo tienes por allí para mostrarlo, aprovechar de ponerlo sí. en cámara, para que la gente lo identifique, es azul, dice el batacazo emprendedor, ahí se ve perfecto, muy bien. Aprende de nuestros errores, de Álvaro Díez Avilés y José María Valvé y Guionet. Ujú. Eh, hay unas páginas donde podéis ver alguna pequeña parte del capítulo uno y obviamente se habla y dice que esto no es el típico caso de una idea que empieza en pequeño y que va creciendo y se convierte en un negocio de éxito. Dice que más bien vosotros como emprendedores terminan convertidos en gurú e incluso vendiendo el negocio y consiguiendo grandes sumas de dinero. O sea que tampoco el fracaso no fue tan malo, ¿no? Desde el punto de Bueno, vista realmente, de que quedasteis totalmente quebrados. no, así es, por suerte no llegamos a esa situación ideal que muchos emprendedores buscan, pero por suerte, como te digo, no tuvimos, no seguimos el consejo de algún inversor de empeñar realmente cosas que, pues bueno, yo creo que no se tienen que empeñar nunca, ¿no? Como la vivienda principal, Claro. bueno, no sé, levantar eh, cheques sin fondos y ese tipo de cosas con proveedores. Al final, nosotros cuando ya vimos que la cosa no podía seguir, levantamos la mano, existe un preaviso de 3 meses en la ley española y en Ujú. esos 3 meses intentamos solucionarlo. Estuvimos a punto, pero al final no pudo ser. Y bueno, entró el administrador y la verdad es que llevar un proceso de administración concursal y sufrirlo es muy duro. Y es algo también que yo en el libro decimos que en las escuelas de negocio, nosotros ahora por suerte tenemos, gracias a esto, no gracias a otra cosa, gracias a esta experiencia, tenemos la suerte de ser profesores y tutores de algunas escuelas de negocio de forma muy práctica, ¿no? Entrando a casos, dando consejos, o sea, como decimos, arremangándonos, ¿no? Y quería explicar que curiosamente cuando tú ves un business plan, un plan de negocio, siempre buscas los planes financieros, ¿no? A 3 o a 4 o a 5 años y ves ahí los escenarios, ¿no? El optimista, el pesimista, el realista. Y yo siempre digo, prepárate para cerrar. Claro, Prepárate para saber cómo salir, infórmate, busca alternativas, busca ese escenario, porque es un escenario que curiosamente, Andrés, es el más habitual. O sea, de las empresas que empiezan, no llegan, no me acuerdo la estadística ya, pero creo que el 80% no llegan al quinto año. mm, Entonces, sí, si es un escenario que tienes todos los números de la lotería para que te llegue, prepárate. claro, Porque si es posible que te llegue por estadística, gestionarlo con calma, gestionarlo con conocimiento, te puede permitir que el emprender pueda volver a ser una realidad. Porque, fíjate, no existe la estadística de cuánta gente que, que tiene éxito en emprender a la primera. Pero yo estoy convencido que la mayoría de la gente tiene éxito al emprender no a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta. claro. Y es esa Álvaro, se gente nos que ha ha acabado conseguido. el tiempo. Sí, Me queda escasamente 30 segundos y ok. me encanta lo que has dicho porque encaja con hay una filosofía norteamericana que dice, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Ujú. Álvaro, tus palabras finales para nosotros, Meta Empresas, ha sido un placer tenerte.
Un placer, Andrés. Muchísimas gracias por invitarnos. Que vaya muy bien. Gracias a todas y todos vosotros por estar con nosotros en este maravilloso programa en donde hemos hablado con Álvaro Díez Avilés, uno de los coautores del libro El Batacazo Emprendedor. En el supercontrol del audio, mi buen amigo Jorge Zumeta y quien conversó para ti. Y nos vemos el próximo viernes, aunque este domingo, si estás escuchando, pues bueno, sería entonces el próximo domingo. Profesor Andrés Arenas. Chao, gracias.